Una detective privada entra en un centro psiquiátrico para poder resolver un supuesto homicidio. Al llegar a ese lugar, se sumergirá a sucesos de misterio, locos de remate, cosas mentales que la confunden a sí misma, pero sobre todo, se da cuenta que en realidad podría estar mal de la cabeza. ¿O no? Hoy con el Resuminator, los reglones torcidos de Dios. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video. ¡Empezamos! La película inicia con Alice junto con García de Olmo, los cuales llegan a un sanatorio y al parecer con una razón que solo los dos conocen. La nena por su propia decisión entra al instituto, aunque el ruco dice acompañarla, pero ella dice que no, porque podrían reconocerlo. Para su ingreso verifican dos documentos, entre ellos la firma de autorización de su esposo para legalmente ser internada. Además, una carta escrita por el Dr. Donadío, el médico que diagnosticó a la nena. Esta redacción es dirigida al Dr. Samuel Alvar, donde se menciona que la supuesta paciente padece de una rara enfermedad, la cual es tener todas las respuestas a cualquier cosa, aunque anteriormente haya mentido. Con su gran habilidad puede lograr convencer a todos, y peor si es medio tontito, porque siempre tiene una solución aun si antes haya dicho alguna mentira. Y pilas con su enfermedad y el Dr. Donadío. Está bien. El Dr. Rui Pérez le realiza la entrevista para saber qué mismo tiene la nena. Allí nos enteramos que Alice habría tratado de envenenar en 3 ocasiones a su marido por una traición. Ella cuenta que camella como detective, pero el doc por el intento de envenenamiento trata de persuadirla y que confiese si lo hizo o no. En su defensa, Alice comenta que está secuestrada legalmente por culpa de su esposo. Como ella lo cuenta, eso sería una trampa para que su cónyuge se quede con toda su fortuna, pues si no, por el intento de homicidio le habría denunciado con los chapas y no la dejaría en este sanatorio. Y a la par, el diagnóstico realizado por el Dr. Donadío también sería el plan de su marido. Luego conocemos a Montserrat, la cual le da un tour completo del sanatorio. Asimismo, el lugar no es tan malo como se pinta, porque con la administración del Dr. Alba, la mayoría de los internos tienen mucha libertad para que se sientan útiles y ayudar en su recuperación. Dice que a los locos los curan echándoles baños de agua fría. La nena es chequeada por una doctora hasta el punto donde el sol no llega. Conoce su celda y se queda simplemente con un libro, pero dentro del libro existían varios recortes de periódicos sobre un suicidio del hijo de García de Olmo, el cual la habría contratado para descubrir qué fue lo que realmente pasó, porque al parecer eso tenía miras de un asesinato. Es decir, ella entra como infiltrada haciéndose pasar que tiene esquizofrenia y así descubrir la verdad. Al otro día conocemos a Ignacio Urquieta, un pana que tiene varios privilegios como tomar vino y fumar, pero su enfermedad la conoceremos más adelante. Ok. También conocemos este pequeño, Ojeda, el cual es un depravado sexual y protegido por este grandulón. Al rato conocemos a estos gemelos, Rómulo, el que sí habla y cuida a una chica diciendo que es su hermana, y Remo por su parte no tiene la capacidad de hablar. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Los días continúan. Alice trata de averiguar sobre el suicidio y la verdad, con los pacientes no logra encontrar respuestas. En ese momento, Rómulo se da de puñetes con el grandulón y tampoco era la primera vez, ya que el grandulón tenía un interés hacia la chica que cuida a uno de los gemelos, pero la bronca no pasa a mayores. Después, la nena tiene una consulta con el Dr. César Arellano. En su camino observa el cuarto de archivos. En aquella consulta es sometida a un test, hasta el punto de hablar de filósofos y otras cosas más. En otra de sus reuniones con Arellano, Alice se pone las pilas y logra entrar al archivero, donde descubre unos posibles sospechosos, Ignacio y Ojeda. Con eso arremete a Nacho responsabilizando que él podría haber sido el culpable de la muerte del hijo de Olmo. Pero recuerdan que no mencioné su enfermedad, pues resulta que el mijo tenía una alergia al agua, ya que el contacto con ella le producía ardor, dolor y una reacción en su cuerpo. Por ende es destacado de ser el sospechoso. Yo solo me quedé pensando cómo se baña este man. Cada vez que me baño, me hace daño. Al rato, Alice confiesa a Nacho sobre la investigación que realiza en el lugar, haciéndose pasar por loca. El pana menciona que aquel día del suicidio, Ojeda desapareció en el bosque y justamente con el enano tenían varias riñas. En ese mismo momento el enano molestaba a una mujer. La nena va en su ayuda y lo sigue hasta un lugar en el bosque donde se topa con Rómulo, el cual la lleva hacia una casa hecha con trozos de madera. Alicia se da cuenta de la inocencia que tiene el mijo por aquel detalle. Nadie se ha preocupado tanto por mí. En eso escucha un ruido, la nena sale a ver qué pasa. El pequeño Ojeda la ataca hasta dejarla inconsciente y la trata de hacer el sin respeto. Horas después, la nena despierta amarrada porque al parecer habría mandado al enano con San Pedro. Sin embargo, no recuerda muy bien lo sucedido, pero ella se convierte en la presunta asesina. Y pilas con la morición de Ojeda.
Está bien. En ese momento conocemos al director Alba, como supuestamente él tenía conocimiento de que Alicia fingía su loquera, ya que antes de llegar al sanatorio habrían pactado para realizar la investigación, esto mencionado por el ruco de Olmo, pero el man se hace loco y la empieza a tratar como una paciente más, lo cual confunde a la nena, porque el pana comenta jamás haber estado conversando o enviándose cartas sobre la situación de la investigación. Entonces el doctor Alba dice que ella sigue siendo una paciente más y por eso mismo la manda a dormir, lo que me pareció algo sospechoso. Sospechoso, ¿no les parece? 3 días después, la nena despierta. Además, está aislada porque está considerada como muy peligrosa. Llega a Montserrat con los archivos de la investigación de Alice. Ella cuenta lo que realizaba en el sanatorio. Por esa razón, Mons llama a una junta médica. De esa forma, aclarar todo el malentendido. Realizan la junta médica. Alice confiesa haber mentido todo para entrar al sanatorio. La firma de la autorización de su esposo habría sido prácticamente hecha por ella misma. Y la carta escrita por el doctor Donadio también fue creada por su misma autoría. De igual forma, se habría inventado sobre lo del envenenamiento de su marido, y que el doctor Rui Pérez fue fácil de convencer. Al único que no mintió fue al doctor Arellano. Todo eso con el objetivo de descubrir quién mató al hijo de Olmo. Pero como mencioné anteriormente, el director Alba también sabe sobre la investigación. Sin embargo, el ruco sigue diciendo que aquella relación jamás existió. Ahora, cuenta cómo es que conoció al ruco Olmo, pues gracias a su esposo fue que tuvieron el primer encuentro, y de alguna manera se conectaron con el caso, y Olmo pidió realizar la investigación, pero la nena desde afuera no podía llegar a la verdad. Por ende, el plan se convirtió en internarse en el sanatorio, y es desde allí como fue que Alice terminó en ese lugar. Con esta declaración lo único que quiere es salir, pero el director no quiere saber más del asunto. El pana sigue pensando que la nena está mal de la cabeza, y así termina la reunión. Ahora los docs deliberan qué hacer con Alice. Por sus declaraciones todos empiezan a pensar diferente. Otros creen en su versión, otros no, pero el doctor Alba está seguro de que la nena es muy peligrosa. Además, el pana realiza otra versión de Alice, la cual va así. Al parecer, la nena ya habría planeado el envenenamiento de su esposo. En el primer intento no logró liquidarlo, en el segundo intento tampoco. Entonces su esposo habría descubierto que en realidad sí lo estaba envenenando. Por ende, él también habría intentado hacer lo mismo para poder verificar el asunto. Al darse cuenta que ya la descubrieron, su inconsciente sabría que ya la iban a llevar con los locos, pero su consciente habría tapado toda la verdad, inventando así su nueva realidad, la cual es investigar el caso del hijo de Olmo. Pero pilas que esto es solo un supuesto análisis hecho por el director Alba. Ok, entiendo. Ahora, siguen sin saber qué hacer con la nena. En ese momento, Ignacio confiesa que Ojeda murió por accidente y Alice no tiene nada que ver. De igual manera, si la confesión no los convence, pide llamar a su esposo, el cual no da señal de vida, y tampoco el doctor Donadio, ya que anda en una conferencia en el extranjero, y tampoco contesta los telegramas. Pero, después de todo, se revela que García de Olmo resultó no ser quien dijo. ¿Cómo? Pues el verdadero era este mijo. Por esa revelación nadie cree en Alice, la cual es sometida a varios tratamientos poco amables. Por aquellos tratos su mente tiene una especie de sueño, donde se observa que todo fue planeado por su esposo, el cual desde el principio habría tenido la idea de internarla en el sanatorio y quedarse con todo su dinero. Pero ojo que esta versión también es sacada de la mente de la nena. Ok, entiendo. Al despertar cuenta Montserrat y Arellano lo que vio en su cabeza, pues el responsable sería su marido. La nena dice que deben ayudarla. Además, el doctor Alba también podría estar incluido en el plan de su marido, pues el pana estaba convencido en la locura de Alice. De igual forma, todo lo que acabo de decir se puede corroborar con el dinero que tiene dentro de sus cuentas bancarias. Con eso, Montserrat va a tratar de investigar algo que conecte al director con toda la situación. Allí descubre que tenía un cheque de 2 millones a su nombre, lo que me pareció algo sospechoso. Sospechoso, ¿no les parece? La nena es descubierta y como defensa, Alba dice que eso fue una donación realizada por el marido de Alice, pero por andar de chismosa, el mijo la termina despidiendo. En cambio, Arellano va con la policía para tratar de denunciar que Alicia está secuestrada en el sanatorio, pero los chapas no creen nada sobre el caso. Lo único misterioso para los uniformados es de cómo un doctor se acerca personalmente a realizar este tipo de denuncias. Por esa razón, al menos sondearán las cuentas bancarias de Alice. Por otra parte, Alice realiza un plan para poder escapar del centro psiquiátrico con ayuda de los pacientes. En la noche enciende fuego al taller de manualidades. Asimismo, el director manda a buscar a la nena. Arellano, al no tener ayuda de los chapas, entra a la casa de Alice descubriendo que sí era una detective y decía la verdad.
Por otra parte, Ignacio se hace daño con el agua. De esa forma, aprovechar el descuido para abrir todas las puertas de los pacientes. Maravillosa jugada. Con todo el caos, Alice aprovecha e inicia su escape. Rompe una ventana para poder cambiarse, pero en eso asoma el grandulón. Y pilas con ese mijo y los vidrios de la ventana. Está bien. Pero con el caos y toda la vaina, a Rómulo lo habían mandado con San Pedro. Por lo sucedido llegan los chapas para el levantamiento del cuerpo. Mientras tanto, la nena pasa desapercibida hasta llegar a la puerta principal del sanatorio, pero justo en ese momento llega la forense, la cual cuenta que hubo un asesinato en el edificio. Alice no lo toma en cuenta y abre la puerta. La forense, al no saber a dónde ir, pregunta a Alice para saber la ubicación de la celda del fallecido, revelando el nombre de Rómulo. Al escuchar eso, ataca a la forense y se hace pasar por ella. Los enfermeros encuentran a la forense vestida con la ropa de Alice. Al darse cuenta, los chapas y el doctor Alba encuentran a la verdadera nena, la cual confiesa todo lo que pasó desde que llegó, el incendio provocado por ella que dejó como consecuencia la muerte de Rómulo. ¿Recuerdan lo del vidrio roto, el grandulón y la muerte de Ojeda? Pues resulta que Rómulo habría mandado con San Pedro al enano, por ende el gigantón tuvo la oportunidad de cobrar venganza cuando sucedía todo el caos. Con eso saben que Alice decía la pura verdad y lo de su marido también era verídico porque había vaciado todas las cuentas de la nena. El director Alba se queda entre la espada y la pared. Al día siguiente se realizará una reunión para finiquitar el asunto y liberar a Alice. Mientras todos pensábamos que Rómulo se había ido con San Pedro, la cosa no era así, pues al que mataron fue a Remo, ya que durante el disturbio se cambiaron de celda hasta que Rómulo trajera a su supuesta hermana, pero lamentablemente ya habían matado a Remo. Triste historia. Con todo lo sucedido, inicia la reunión para la libertad de la nena. Todos votan un sí. El director renuncia a su cargo diciendo que liberarla es el mayor error que están cometiendo, y Alice gana con su verdad. Además, en su cabeza tiene los tornillos completos. Fin. Pero antes de marcharse, el director menciona que el doctor Donadío aceptó asistir y declarar todo este caos, y aquel doctor resultó ser nada más y nada menos que este mijo. ¿Qué? ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Quien supuestamente se hizo pasar por García de Olmo. Alicia no sabe qué es lo que pasa y su mirada se torna en la perdición, porque nos dejan con la duda de si está mal con la cabeza o no, y al mirar fijamente a la cámara deja que el espectador decida qué mismo fue lo que pasó con ella. Por cierto, esta película me recordó mucho al film de La Isla Siniestra. Like y comenta. Hasta la vista, baby.